Bueno, hoy tengo esta primicia que vamos a empezar aquí en Díselo a la calle, a hablar de cocinología, ni más ni menos que con Dani. ¿Qué nos vas a contar en esta nueva sección? ¿Quién eres? ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué vamos a aprender? Oye, Calle, gracias lo primero por dejarnos este espacio y por poderle contar a todo el mundo qué es la cocinología, que es esa disciplina que estudia cómo ser felices en las cocinas. Pero ¿vamos a hablar de recetas? No. ¿Vamos a hablar de alimentos? No. Vamos a hablar de lo que es el envoltorio, la cocina en sí. Vale. Y déjame que me presente, yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR, experto en cocinas, y os voy a traer lo último, siempre lo último, lo más novedoso, lo que todavía quizá no está entre el gran público, para que la gente sepa cómo podría ser su cocina perfecta en el futuro. Creo que va a ser una sección muy divertida. Pues sí, sobre todo para los que no entendemos mucho de cocina, como puedo ser yo, pero si ya me la diseñas maravillosamente, pues a lo mejor quiero empezar. Bueno, vamos a empezar ya así a sacar cositas. Dime, ¿qué es lo que más está de moda ahora si yo quiero hacer una cocina? ¿Cuáles son los diseños ahora vanguardistas? Fíjate, hoy le podríamos poner de título a esta sección el diseño en su punto, o sea, en ese punto exacto, vale. Que va un poco por la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Oye, ¿cuáles pueden ser esos colores que en este año 2025 sabemos que van a triunfar sí o sí dentro del mundo de las cocinas? Te diría, hemos traído algo de material. ¿Puedo pedir la producción que nos vayan pasando algún vídeo? Producción, ¿sí? Queridos maravillosos, vamos a ver si vemos algunas imágenes para poder ver un poco qué tenemos. Porque nos van a ayudar mucho a entender el tema de los colores. Mira, y es que, aquí lo tenemos. Hay como tres grandes rasgos en el tema de colores que sabemos que para este 2025 van a triunfar. Uno son estos verdes, verde menta, verde agua, verde muy clarito, nada de un verde prado, nada de un verde muy fuerte. Los verdes van a funcionar tremendamente bien. Todos los colores terracota, que son, bueno, pues esos colores arcillosos que también van a combinar tremendamente bien con las cocinas. Y además tenemos algún color más, como pueden ser los colores azules. Oh, me encanta, como yo. Y fíjate, cuando decimos un color, Calle, no tenemos por qué imaginarnos toda la cocina en ese color, que esto es un error que mentalmente a veces cometemos. Imaginamos como una cocina entera azul y decimos, ¿pero qué está diciendo Dani? ¿Pero cómo va a hacer una cocina entera azul, que parece el azul de los pitufos? Fíjate este azul inglés. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, yo es que hasta trabajaría ahí con el ordenador. Con su encimera clarita, con sus pomos en color dorado. Por eso le llamamos a esta sección la cocinología, ¿no? Que es cómo ser felices en las cocinas. Tú lo has dicho, uno puede ser feliz en una cocina sin cocinar. Claro. Puede ser feliz viendo a sus hijos hacer los deberes. Puede ser feliz preparando el siguiente programa que tienes que hacer en el ordenador. Estos son los acabados terracota que te decía antes, que combinan muy bien la cocina también con el salón. Porque en esta nueva tendencia en la que unimos la cocina con el salón, necesitamos abrir nuestro abanico de colores para poder combinarlo todo con uno. Cocina y salón en uno. Sí, que esté todo combinado, o sea que tú tienes que estar viendo los salones o el entorno de la casa para adaptar la cocina. Pero a ver, esto que me has enseñado tan moderno y tan bestial, que yo ya me iría a vivir a esa cocina directamente, pondría hasta el colchón en el suelo. Pero ¿se sigue manteniendo materiales clásicos o diseños clásicos también o nos vamos ya a la modernidad? ¿Vosotros qué tenéis en vuestras cocinas o combináis un poquito? Fíjate que yo creo que una cocina, hablamos de tendencias, bueno, las tendencias hay que medirlas mucho en el mundo de las cocinas, porque las cocinas, la que menos te dura 20 años. Entonces, claro, las tendencias no es como la moda que de pronto se llevan los pantalones más grandes, más estrechos, más cortos, no. Aquí la tendencia siempre va en un largo alcance. Y hay colores que pase el tiempo que pase, predominan como tendencia. Y esto está muy bien para los indecisos. Pero dices, ostras, tú estás mirando así tu cocina y dices, si yo cambiara la cocina, ¿de qué color la pondría? Bueno, pues mira, te voy a dar un color que le podemos llamar el color, esto es la llave inglesa, la 12-13. Siempre fue el blanco, que es el rey, ¿vale? Este lo vamos a dejar a un lado porque el blanco lo soluciona todo. Sí, pero que nunca lo entendí porque el blanco se mancha mucho más que cualquier otro color. O sea, ¿por qué el blanco, cuando el blanco de repente pones algo de, no sé, cortas algo ahí o una cosa verde y se te queda grabado en el blanco? Tampoco entiendo yo lo del blanco. Quizá esta sea la respuesta, que como se ensucia y hay que limpiarlo, pues es la manera de mantenerlo. O sea, es la manera de no poder evitar la suciedad, ¿no? Claro. Porque te pasa con la ropa, te pones un jersey, igual el cuello hoy queda un poco marcado, pero si no se ve, pues no lo echas a lavar, pero algo blanco es ponerlo y lavarlo, porque se ve la suciedad. Entonces yo creo que el blanco va por ahí. Pero mira, hay un color que es el color cashmere. Cashmere. Mira, ¿Cómo lo? Cashmere. Ese color que es indefinible. Hemos traído algunas imágenes para que tú me ayudes, porque depende cómo le dé la luz, se puede ver más azulado, más violeta. Es un color que es como un beige, podría ser casi un beige,
¿Como tu pantalón? No. ¿Como Ya. este sofá? No. Es cashmere No lo sabía. en Es sí. cashmere. Es un color cashmere, esos colores son completamente atemporales. Y esos colores son como muy tranquilos, ¿vale? Este. Mira, aquí lo estamos viendo. Vale. Este es el color cashmere. Ah, qué gozada. ¿Te das cuenta? No sé cómo definirlo. ¿Qué es un ocre? ¿Es un beige? Es como un beige, ¿no? O sea, es como yo le un beige, llamaría pero así, más bajo, más que, bajo el que el beige. El beige. beige es mucho más alto. Sí. Fíjate qué bonito queda con estas encimeras Qué tipo paz. piedra, ¿verdad? Es como muy zen. Es como muy Sí, zen. algunos toques en madera. Mira este desayunador en madera para la zona de café, la coffee zone, cómo puedes combinarlo. Entonces dices, muchas veces tenemos esa indecisión. El color cashmere puede ser esa llave inglesa, puede ser esa 12-13 que nos puede ayudar a resolver cualquier proyecto y nos deja combinarlo con maderas claritas, con maderas oscuras, con encimeras con más personalidad, con encimeras más sencillas. Fíjate. Oh, qué curioso, gozada, ¿eh? me Y además, encanta. si le metes una veta potente, ¿cómo Con puede esas quedar de sillas, bonito, por eso no hay eh? que tener niños pequeños con esas. Es una pregunta ya fuera de todo. Claro, complicado, niños pequeños, bebés, con esta maravilla de cocinas, esa silla llena de la papilla, las cosas. Mira, lo asumes. Yo te digo cómo lo hice Eso yo. te lo has planteado, Yo cocina anti-niños o cocina con niños, que se les sabe fácil. Hay diferentes materiales, ¿no? Tenemos otros acabados que son como el Skype y todos estos acabados que se limpian súper fácil. Y luego tienes que tomar la decisión. Sabes que cuando tienes niños tienen derecho a manchar. Claro. Estas cocinas, aquí donde las ves tan elegantes, son colores mate, súper resistentes y que se limpian muy fácil. No penetra la suciedad dentro, siempre es superficial, con un flis, me da igual cualquier producto desengrasante que utilices, sabes todos los que hay en el mercado, agua calentita, y la clave para limpiar una cocina es secarla, pasarle un trapo y terminar de secarla. Y el taburete, mira, no pases ganas, valen 100 y pico euros. Si tus niños cuando cumplan 10 o 12 años, mira, los cambias y le das un aire nuevo. Exactamente, te vuelves a tu cocina, CJR, y nos cambias totalmente las sillas y lo que haga falta. Otra cosa que me crea curiosidad, porque no lo he visto aquí en estos nuevos diseños, el papel pintado, que se ve a veces en algunas cocinas quizá de lugares un poquito más elegantes, llamémoslo así, ¿se sigue utilizando o ya ha pasado de moda esa tendencia? Mira qué bueno, en el vídeo que sacamos en nuestro canal de YouTube, en Cocinas de JR, lo avancé como una tendencia también para el 2025. Y esto es de locos, papel pintado en el baño y en la cocina. Para Dani, explícamelo porque ahora mismo no estoy comprendiendo absolutamente nada. Porque claro, tú piensas papel pintado y dices, pues estoy cocinando. Se te va a engrasar, se te va a llenar de porquería, ¿no? De suciedad. Exactamente, es como el pensamiento más normal. Ah. Pero bien aplicado en la parte de atrás de una pared, fíjate. Vale. La parte de atrás. Sí. Donde sí, que no vendría esté la todo... sartén, ni esté los fuegos, ni esté donde se cocina realmente, ¿no? Exacto. ¿Esta pared qué podría ser? Pues podría ser el azulejo clásico blanco 60 por 20 que sube hasta arriba 60 por 40. Oye, métele un papel pintado. ¿Qué riesgo hay en esta parte de atrás de la pared? Muy poco. También el papel pintado se limpia muy bien. Así que el papel pintado en la cocina, pero aplicado en esas paredes que no tienen nada que ver donde está el puesto de cocción. Porque normalmente donde está el puesto de cocción lo que hacemos es levantar con el mismo material de la encimera. Lo hemos visto en las otras imágenes, pasa tan desapercibido y queda tan integrado que casi uno no se da cuenta. Pero qué punto de decoración le da el papel Qué punto de decoración, pintado. qué bonito. Es que ya parece más como una habitación vestida, ¿no? Es como ir con el traje de gala. Totalmente. Lo vería yo, ¿no? Y volvemos otra vez al principio. No nos olvidemos que la cocina unida al salón, esto ya está aquí. Yo la mayoría de las nuevas viviendas que voy a arrancar proyecto ya vienen de serie, en bloques, en edificios, cocina con salón. ¿Para qué una cocina de 10 metros y un salón de 30 cuando puedo tener un salón cocina de 40 metros? Y habrá gente que aquí polemice, pero es que los olores, hablaremos de todo esto en la cocinología, que no se preocupen. Pues bueno, ya con hoy, nuestra primera incursión en la cocinología con Daniel Colino ha sido maravilloso. Yo algunas cositas he aprendido. Espero que ustedes ahí en sus casas o donde estén viendo este programa también. Y nos vemos en la próxima, ¿no? Fantástico, nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias, Calle. Encantada. Chao, chao. Adiós, nos vemos en el próximo programa de Díselo a la Calle con muchas más cositas que contar.